universitarias, docentes, como así también toda la juventud estudiantil con quien este año también compartimos la pelea por la defensa de la educación pública. Queríamos hacer este campamento y llevarlo adelante porque nos parece que en el trayecto de estas diferentes luchas que fuimos compartiendo durante todo el año, hoy estamos acá porque sacamos conclusiones también de que es una pelea de fondo y de conjunto para cambiar de raíz a esta sociedad, y también una pelea para construir una herramienta para poder organizarnos, una pelea para recuperar los sindicatos, los centros de estudiantes, y hacer este campamento es parte de poder compartir entre nosotras y entre nosotros estas reflexiones que son las que hemos ido atravesando durante todo el año. Vamos a empezar con una charla. Ha venido a visitarnos Andrea Datri, compañera fundadora de Pan y Rosas, parte del PTS. Así que, bueno, ahí va. Bueno, buenas tardes. Esperemos que podamos desarrollar esta charla a pesar del calor. Muchas y muchos de los que están acá por lo menos se dieron un chapuzón recién, me parece. Así que yo quería empezar por algo que es de actualidad, digamos, ¿no? Que es lo que más tuvo visibilidad en estas semanas, que fue la denuncia de Telma Fardín junto con actrices argentinas contra el actor Juan D'Artés, acusándolo de haberla violado cuando ella tenía 16 años. No precisamente para hablar especialmente de esa denuncia, pero sí de lo que eso provocó, porque es evidente que lo que provocó es además de un enorme repudio a D'Artés, que tuvo que irse, que eligió irse del país. Él es brasileño de origen y entonces se fue a Brasil, que no tiene ley de extradición, para evitar ser juzgado. Pero además del repudio, digo, lo que se provocó es una oleada de testimonios de mujeres en redes sociales contando experiencias de abusos, experiencias de acosos, experiencias de violaciones, experiencias de todas las ultrajes y los agravios de distinta índole y de distintos niveles de gravedad, digamos, pero que de alguna manera son como una norma, ¿no? No son una excepción en nuestras vidas, sino que lamentablemente son una norma, y eso se ve en que los testimonios son muchísimos. Pero más allá de esto, que expresa que las mujeres ya no van a tolerar, no vamos a tolerar más la naturalización de algunos agravios que han estado naturalizados por siglos y silenciados por ser naturalizados durante siglos. Y esto es algo que se expresó en la lucha por el derecho al aborto y que se expresó antes también en el 8 de marzo y se expresó antes también el año pasado cuando nos movilizamos, y en el 2016 y en el 2015 cuando nos movilizamos reclamando ni una menos contra la violencia machista. Además de estos testimonios, lo que empezó a jugar en este debate, a entrar en debate en los medios de comunicación, en las redes sociales y entre las distintas agrupaciones feministas y de mujeres, es cómo combatir contra la violencia machista. ¿Cuáles son las estrategias que tenemos que darnos quienes hacemos política, quienes militamos en agrupaciones de mujeres, quienes nos organizamos conscientemente, digamos, para luchar contra el patriarcado y contra la violencia patriarcal? Y en ese sentido, hay una discusión abierta. Yo quiero meterme en este terreno de las discusiones políticas, ideológicas, programáticas también, acerca de cómo enfrentar la violencia machista,
partiendo de que hay algunas corrientes, algunos sectores que plantean la necesidad de establecer penas cada vez mayores, leyes que aumenten la penalidad o la punitividad de todos los hechos que tienen que ver con las injurias contra las mujeres. Y hay otro gran sector, bastante mayoritario en el movimiento de mujeres, que plantea que la salida punitivista no es una salida verdaderamente, porque en última instancia, si lo pensamos, aunque sea solo desde el nivel de la eficacia, las penas han aumentado. El femicidio es una figura incorporada desde hace pocos años a nuestro Código Penal, que establece que el femicidio no puede tener una pena menor a la de una pena máxima. En Argentina no existe la cadena perpetua, pero la pena máxima es la que se aplica para el femicidio. Y sin embargo, los femicidios siguen siendo la misma cantidad. En Argentina, aproximadamente en los últimos 10 años, se produce un femicidio entre cada 24 o 30 horas. Es decir, que la cifra de femicidios no baja de 200 y se mantiene siempre en 215, 220, 230 femicidios anuales. Podemos decir 5 femicidios por semana. Sin femicidio como figura jurídica, con femicidio como figura jurídica en el Código Penal, los femicidios siguen existiendo en la misma cantidad. Pero además hay otro problema con el tema del punitivismo. En Estados Unidos hay el feminismo preponderantemente es un feminismo que una antropóloga argentina, Rita Segato, dijo de manera irónica que es un feminismo que duerme con un abogado abajo de la almohada. Es decir, que para cada cosa apela a la justicia. Si sufre un acoso, a la justicia. Si sufre un acto de violencia, a la justicia. Si le dicen un piropo por la calle y no le gusta el piropo, a la justicia. Es decir, siempre recurren a que sea el sistema penal el que resuelva los problemas cotidianos de la opresión de las mujeres, de la discriminación de las mujeres. Pero acá sabemos muy bien, no hace falta ser militante de pan y rosas ni ser muy de izquierda para saber perfectamente que la justicia es una justicia que no solamente está al servicio de los poderosos, sino que además es una justicia misógina y patriarcal. Recientemente, justamente antes de la de Thelma Fardín, tuvimos el fallo absolutorio por femicidio de los femicidas de Lucía Pérez, ¿no? Ustedes recuerdan ese caso de la chica de Mar del Plata, que después de 2 años la justicia falla que los responsables del femicidio no son responsables de femicidio, que de lo único que son responsables son de haberle vendido marihuana, con una pena absolutamente menor, por lo tanto. Entonces, tenemos esa justicia que además lo que hace es llenar las cárceles de pobres, porque las cárceles, así como en Estados Unidos, las cárceles están superpobladas de negros y en Argentina están superpobladas de pobres, en Estados Unidos de negros, de la población más pobre también de Estados Unidos, sabemos que son absolutamente, la justicia no es ciega, para con los poderosos, salvo que utilicen la justicia a favor o en contra de algún otro sector político, como lo vemos habitualmente, ¿no? Donde asume un gobierno, entonces manda preso a los del gobierno anterior y después va a ser en su contra, porque no hay ni un solo gobierno al servicio de los intereses de los capitalistas que no esté plagado de ejemplos de corrupción y de desfalcos y de cuestiones que terminan o siendo impunes o siendo juzgados de manera arbitraria por el poder judicial ligado al poder político de turno. Entonces, ¿por qué decimos la salida punitivista no? Y porque la justicia
es una institución de este régimen social, de este régimen político, que su función es sostener el orden social, es defender el orden social existente. No es sancionar a quienes violan a las mujeres o cometen o son responsables políticos de grandes tragedias sociales, grandes masacres sociales, como es cuando los trenes no funcionan por falta de inversión de los empresarios y terminan muriendo 55 personas, trabajadoras y trabajadores en un tren, o cuando se producen lo que se llaman las catástrofes naturales y resulta que porque no se construyó determinado dique o determinado puente o determinada obra, por la corrupción, etcétera, etcétera, terminan muriendo o inundándose poblaciones enteras. Entonces, su función es defender el orden social y principalmente, el orden social significa defender la propiedad privada de los grandes propietarios de todos los medios de producción, ¿no? Entonces, nosotras decimos que respetamos y acompañamos a todas las mujeres que quieran hacer su reclamo de justicia ante la justicia. Pero este sistema judicial y este sistema social y político, que es el capitalismo, que tiene en su régimen instituciones como la justicia, a nosotras nos produce asco porque es profundamente hipócrita, porque es profundamente enemigo de las clases explotadas y de los sectores oprimidos, de las grandes mayorías sociales. Eso igual quiero repetir esto. Acompañamos y respetamos la decisión de una víctima de querer reclamar justicia, a esa justicia de la cual nosotros no esperamos absolutamente nada. Por eso hemos participado de muchísimas movilizaciones de madres, de chicas asesinadas, de chicas que han hecho sus reclamos de cárcel a la persona, al hombre que ha sido su violador, y hemos acompañado esas movilizaciones cuando los fiscales no escuchan, cuando los jueces no escuchan. Hemos acompañado la movilización de la madre de Lucía Pérez contra el fallo de la justicia, reclamando que se haga justicia verdaderamente con su hija, pero lo hacemos desde este punto de vista que acabo de explayarme. Ahora bien, ¿qué otro debate genera esto? Que muchas compañeras dicen, no hay justicia. Y entonces la conclusión que sacan es, si no hay justicia, hay escrache. Y esto es otro gran debate donde quizás ahí sí no estamos, estamos en una posición un poco más minoritaria, pero me parece que es importante abrir este debate en el movimiento de mujeres, porque nosotras, ¿qué vemos con el tema de los scratches? Primero también voy a plantear un problema de la eficacia, que es una de las formas de abordarlo, pero después vamos a seguir profundizando. ¿Es eficaz el scratch? El scratch siempre es a un individuo. El scratch es por un individuo que cometió algún hecho de violencia, pero después va a haber otro, y después va a haber otro. Hace poco escribía por el tema de Telma Fardín y de D'Artés. Hay otros D'Artés. Hubo antes, los habrá después, y los había simultáneamente mientras estaban acusando a D'Artés en televisión. Las mismas actrices dijeron algo muy interesante en su comunicado de prensa, en su conferencia de prensa, que por supuesto la prensa se encargó de que no se difunda tanto. Dijeron que las voces de ellas en ese momento eran escuchadas, pero hay un montón de otras voces que no pueden hacer las denuncias por la precarización laboral, por la explotación, por la situación en la que se encuentran millones de mujeres. Ellas son actrices, tienen la posibilidad, incluso ellas lo usaron en ese sentido positivo, de decir,
nosotras tenemos visibilidad, nuestra voz se puede escuchar, somos famosas, somos conocidas, entramos en la televisión, en los hogares de todo el país, pero ¿cuántas mujeres hay, empleadas domésticas, abusadas en su lugar de trabajo, donde están absolutamente solas, sin su familia y sin otras compañeras, porque el trabajo doméstico es un trabajo que no se hace en una fábrica, digamos, ¿no? Donde somos muchos en la misma situación, o en una escuela donde somos muchas maestras, sino que están en un lugar muy solitario y no pueden abrir la boca. Nosotras escuchamos dimos a conocer además, que tuvo mucha difusión, el caso de las empleadas domésticas de un barrio privado, que no es un barrio privado, es una ciudad privada con muchos barrios, en la zona norte del Gran Buenos Aires, que se llama Nordelta, donde las chicas que trabajan ahí no las dejaban ni siquiera subirse al único transporte privado que hay al interior de esa enorme ciudad privada, porque en ese transporte viajaban también los patrones y las patronas y decían que ellas olían mal y que eran como que no podían compartir el mismo transporte, porque eran de otro sector social, digamos, ¿no? Y esas chicas con las que nosotros nos juntamos hace poco y charlamos y las acompañamos en su lucha para exigir que haya un transporte público, además de denunciar la discriminación, nos decían, nosotras no podemos hablar y organizarnos mucho, porque nuestros patrones son jueces, son políticos, son funcionarios, son grandes empresarios. No es tan sencillo que yo en la casa donde yo trabajo pueda reclamar por mis derechos cuando yo sé que yo no soy nadie, no tengo derecho ni siquiera a subir al mismo asiento del mismo colectivo y los patrones son todos amigos entre sí porque son jueces, funcionarios, políticos, empresarios. Entonces, decía el tema de los scratches. El problema de hacer el scratch a una persona, a un hombre, después a otro, ¿es productivo desde el punto de vista de la eficacia para acabar contra la violencia hacia las mujeres? Bueno, no, porque la violencia contra las mujeres no es la violencia de un tipo que está loco, o que está borracho, o que es, no sé, tiene algún problema particular. Ese hombre singular o particular que comete un acto de violencia es el último eslabón de una larga cadena de violencias que están legitimadas, reproducidas, justificadas permanentemente, no solamente desde la cultura y la biología, sino desde leyes, desde acciones de las instituciones. Si estamos diciendo que la justicia, los jueces dijeron en el fallo absolutorio de los femicidas de Lucía Pérez, que la chica era menor, pero que era muy canchera, que tenía la suficiente, no dijeron canchera, no me acuerdo cómo era la palabra, pero el contenido que querían decir era ese, que se la veía bastante avispada como para no poder defenderse de estos adultos, que seguramente había consentido la relación porque ya se sabía que había tenido un novio que era más grande que ella. Si la justicia dice eso, ¿por qué vamos a esperar que los hombres, cualquiera, no crea que las mujeres son un objeto de su propiedad con la que pueden hacer cualquier cosa? Si las leyes del país dicen que las mujeres somos ciudadanas de segunda, porque a diferencia de los hombres, nosotras no podemos tener derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo y tenemos que estar condenadas a morir en abortos inseguros y clandestinos, ¿por qué los hombres, cualquier hombre, no va a creer que son seres superiores a nosotras? Si tenemos un sistema en el cual en las empresas millones de explotados son explotados diariamente, hombres y mujeres, pero las mujeres cobran 30% menos del salario que reciben los hombres,
Si las mujeres no pueden acceder a determinadas categorías laborales que significan más salario, porque esos trabajos son solo reservados para los hombres, ¿por qué entonces los hombres después esperamos que sean el único responsable de ejercer violencia contra las mujeres? Yo no digo que un hombre que ejerce violencia contra las mujeres no es responsable. Ojo, que se entienda lo que estoy diciendo. Pero el Estado cae con toda la fuerza de su código penal contra un hombre singular, individual, particular, y se exime, por lo tanto, de la responsabilidad de justificar, legitimar, reproducir permanentemente una sociedad y una cultura donde las mujeres estamos construidas como un colectivo subordinado, ciudadanas de segunda, personas de menos valor, digamos, que los hombres. Entonces, en esa discriminación, bueno, y no solamente eso, y la industria cultural y los grandes medios de comunicación, la cosificación de las mujeres. Ayer hablábamos acá con algunas chicas de Tinelli, que ahora hizo un discurso antes de ayer, creo, impresionantemente feminista, entre comillas, ¿no? Diciendo que estaba arrepentido de tantas cosas que hizo. Sí, tantas cosas que hizo, como por ejemplo burlarse de las mujeres, cosificarlas, acosarlas con hombres desnudos que las rodeaban. Bueno, ustedes, los más grandes, habrán visto alguno de esos programas de la década del 90. Y el tipo ahora dice, me tengo que ayornar, las mujeres nos han enseñado mucho este año, voy a tener que cambiar de productora, voy a tener que dejar de hacer este programa y vamos a hacer otras cosas. Bueno, entre otras cosas, Thelma Fardín fue violada en una gira de una obra cuya productora era la productora de Tinelli y en conjunto la producción con el grupo Clarín, que tienen desde ese año una denuncia del sindicato de actores por no cumplir con todo el reglamento que impone el sindicato para el trabajo infantil en los espectáculos, que incluye el acompañamiento de adultos responsables por esos niños que se van de gira o que hacen espectáculos nocturnos. Entonces, digo, la violencia contra las mujeres, muchas veces nos dicen, hay un femicidio, ¿no? Y la gente, los vecinos, llega a la prensa, habla con los vecinos y dice, no, sí, la verdad que no me lo hubiera imaginado nunca, parecía una pareja que llevaba bien, el tipo era tan buen tipo. Y todos sabemos, las profesionales, los profesionales que trabajamos con temas de la salud o con temas de mujeres, sabemos que el femicidio es el último eslabón de una larga cadena previa de violencia física, de violencia psicológica, de violencia económica, de distintas formas de violencia. ¿Por qué entonces, si uno puede saber que determinada espiral de violencia va a poder terminar en un femicidio, por qué la gente cuando llega al femicidio se sorprende? Porque todas las violencias anteriores no se ven porque se consideran comportamientos naturalizados, de que está bien de que no la deje salir con las amigas, de que está bien que no la deje trabajar porque total con el sueldo de él alcanza, porque está bien que le diga, hoy vos te quedás en casa porque yo me voy con mis amigos, pero vos con tus amigas no podés salir. Entonces, claro, después aparece el femicidio y dice, ¡ah, la mató! Bueno, pero antes hubo otras cosas que a todos les parecían normales. Entonces, el problema no es que a la gente le parezca normal, el problema es que hay un sistema que reproduce permanentemente como normalidad la opresión y la discriminación y la desigualdad de los hombres con las mujeres. Y por eso es que también hay casos de femicidios, como hubo uno también en la misma semana que la denuncia de Thelma, de una mujer que tenía siete denuncias con un informe del equipo multidisciplinario de la Fiscalía
diciendo que era un caso que había que tener mucho cuidado y mucha atención porque era muy grave. Pero bueno, del informe se acordaron cuando tenían el cadáver de la mujer en la puerta del juzgado. Entonces yo, no sé, siempre digo, ¿no? La violencia de las masas contra el orden establecido siempre es una violencia que altera el orden, ¿no? Por eso a las huelgas, a las luchas, a las movilizaciones nos mandan la policía, la gendarmería, nos reprimen, nos tiran gases, nos tiran bala de goma, matan gente, matan a Maldonado, matan a Rafael Nahuel, a los chicos pobres que salen a robar van presos o los matan. La policía mata también en la provincia de Buenos Aires un chico de barriada pobre cada 30 horas. Es lo mismo que más o menos que los femicidios. Porque alteran el orden social, porque la violencia de robarse un auto altera el orden establecido, ¿no? Pero la violencia contra las mujeres no es una violencia que altera el orden establecido, es una violencia que legitima el orden establecido. Es decir, es un engranaje del orden la violencia contra las mujeres. No es algo que irrumpe como algo contrario al orden social. Es una forma de disciplinar a las mujeres y disciplinarlas en este orden social, donde las mujeres son uno de los sectores sociales subordinados o oprimidos. ¿Por qué entonces esta situación de las mujeres de subordinación, que es una situación que viene desde hace 8.500 años, acá hay muchos docentes, ¿no? Desde la época de la Revolución Neolítica. Después las docentes lo van a explicar, porque yo no voy a explicarlo. Es decir, ¿por qué una forma social de ordenamiento de las relaciones entre los sexos o entre los géneros que tiene 8.000 años de antigüedad es reproducida permanentemente también por el sistema capitalista, que es tan moderno y es tan transformador de toda la historia anterior y que tiene apenas 250, 300 años de historia? ¿Por qué, si el capitalismo logró desterrar cosas antiguas velozmente, no puede eliminar el patriarcado, digamos? ¿Por qué no puede eliminar esta situación de las mujeres de subordinación? Bueno, por dos cosas centralmente, interesadas, o sea, por su propio interés. Uno es porque esta subordinación de las mujeres milenaria le permite al sistema capitalista tener trabajadoras y trabajadores, millones de trabajadoras y trabajadores todos los días dispuestos a ser explotados y bañados, comidos, descansados, con ropa limpia, y de todo eso no se hace cargo el empresario, el capitalista, el que paga el salario, sino que de todo eso se hace cargo las mujeres, mayoritariamente, de manera gratuita, en sus hogares individuales. Entonces, el capitalismo dijo, supongamos que el capitalismo es un señor que piensa, en el sistema capitalista dijeron, pero ¿y si esto lo dejamos que siga así? Es decir, antes en las familias campesinas medievales, toda la familia cultivaba la tierra, bueno, en las familias campesinas pobres actuales también. Toda la familia cultiva la tierra, toda la familia hace todas las tareas para garantizar su propia subsistencia. En la familia actual no es una unidad productiva la familia actual, es una unidad centralmente de consumo. La producción se hace afuera de la casa.
La producción se hace en la fábrica, se hace en la empresa, se producen las mercancías que después la propia gente que las produce las tiene que ir a comprar al mercado, ¿no? Entonces, en una familia campesina, todos cultivamos la tierra, comemos de lo que cultivamos, domesticamos animales, comemos esos animales, sacamos la lana de esos animales, bueno, más o menos lo resolvemos entre todos produciendo y consumiendo. En la familia moderna, en el capitalismo, la familia ya no produce para la familia, consume, pero produce para los capitalistas, que extraen de allí sus millonarias ganancias y la familia tiene que ir al mercado a comprar lo que ella misma produjo, digamos, en la fábrica, ¿no? U otras familias produjeron, u otras personas produjeron en otros países, pero es un intercambio de lo mismo, digamos. Y para todo eso, para sostener a toda esa enorme masa de trabajadores y trabajadoras que son explotados en la fábrica, está el trabajo gratuito de las mujeres en su casa para que esa gente, o sea, nosotros, la gran mayoría de la humanidad, coma, se vista, se bañe, descanse y aprenda a, en un futuro, ser un futuro trabajador explotado, asalariado o trabajadora explotada asalariada. Es decir, que las mujeres mantienen la fuerza de trabajo, mantienen a los que van a ser futura fuerza de trabajo, mantienen a los que ya fueron fuerza de trabajo y el capitalismo los desechó como fuerza de trabajo, y a los que el capitalismo no considera que puedan ser personas productivas por enfermedades o distintas capacidades que le impiden ser productores aptos para ser explotados. Esa es una cuestión, primera cuestión. Y la segunda razón es porque mientras se inculca a la gran mayoría, a las grandes mayorías explotadas, se les inculca que esto es natural, que es natural que los hombres sean superiores a las mujeres, que está bien que los hombres ejerzan violencia contra las mujeres, que las mujeres son sujetos de segunda, que merecen cobrar menos salario, que merecen no tener los mismos derechos para trabajar en los mismos lugares que los hombres. Mientras se les reproduce esta ideología y se les inculca esto, mantienen a los explotados divididos. Porque entonces las mujeres dicen, los hombres son todos igual. Y los tipos dicen, las mujeres son todos... Entonces, esa división entre los explotados también es funcional al capitalismo. Es la famoso refrán de divide y reinarás. Y no es solamente una división entre hombres y mujeres. Sucede lo mismo en la clase obrera entre los que son nativos y los que son extranjeros. Pero nosotros somos argentinos y vienen acá los chilenos a sacarnos el trabajo, ¿no? Eso se debe escuchar en Mendoza muchísimo. ¿Cómo? Con los bolivianos. O con los bolivianos que vienen acá a trabajar, sobre todo como temporeros, ¿no? O la división entre heterosexuales y personas no heterosexuales, o entre viejos y jóvenes, o entre contratados y efectivos. Es decir, un montón de divisiones xenófobas, racistas, machistas, heterosexistas, que al único que le reditúan un beneficio es a quienes, es a la clase capitalista que de esa manera mantiene dividido al conjunto de los explotados. Entonces, las feministas socialistas decimos, los hombres no son nuestros enemigos. Nosotras no consideramos que la lucha contra el machismo es una lucha de mujeres contra hombres, desde un punto de vista de una contra uno o todas contra todos los hombres, digamos, ¿no? Sino que consideramos que la lucha contra el machismo es una lucha contra este sistema que estoy explicando. Es contra un sistema que tiene un aspecto muy antiguo, que es el patriarcado, y que tiene un sistema de producción actual, más moderno,
que utiliza ese patriarcado también para sostener la explotación de millones de seres humanos, que es el capitalismo. Por eso siempre decimos el sistema capitalista patriarcal. Nosotros consideramos que hay que enfrentar ese sistema. Y si consideramos que hay que enfrentar ese sistema, entonces, y ahí viene la otra cuestión de por qué consideramos que no es eficaz combatir la violencia uno por uno, escrachando uno por uno, porque si necesitamos enfrentar un sistema tan organizado, poderoso, que tiene régimen político, que tiene Estado, que tiene ejércitos, que tiene instituciones como las iglesias, que tiene, que reproducen esta ideología, ¿no? Que tiene instituciones como los parlamentos, donde nos convencen a todos los explotados de que la única forma de cambiar la vida que tenemos es votando cada 4 años a quién va a ser el que dirija durante los 4 años siguientes los negocios de los capitalistas en contra nuestro. Si tiene todo eso, necesitamos entonces oponerle una fuerza lo suficientemente grande y poderosa que, desde nuestro punto de vista, es una fuerza que tiene que constituirse como una alianza entre hombres y mujeres explotados y, a su vez, sumando a todos los sectores oprimidos por esta sociedad, que tienen agravios y vejámenes por este sistema, aunque no sean explotados. Porque, por ejemplo, la violencia contra las mujeres no es un problema solamente de las mujeres trabajadoras. Lo hemos visto con las jóvenes actrices que hablaron el otro día, por decir un ejemplo solamente. También a veces nos dicen, y acá que hay muchos docentes es importante decirlo, a veces nos dicen lo que hay que hacer es cursos de formación en género, con perspectiva de género, para los jueces, para la policía, para la gendarmería, para las Fuerzas Armadas. De hecho, fue una política, por ejemplo, que tuvo el gobierno de Cristina Kirchner. Bueno, nosotros opinamos que hay que liquidar este sistema, no enseñarles perspectiva de género a aquellos que son los encargados de defender este sistema, de sostenerlo y de reprimir a todo aquel que se levante contra este sistema, como son, y la única función que tienen, la policía, los ejércitos, las Fuerzas Armadas y la justicia. Si queremos hacer saltar por los aires este sistema, tenemos que pensar entonces cuál es ese sujeto social que tiene en sus manos el poder de justamente quebrar o hacer saltar por los aires los resortes de la economía, del funcionamiento, digamos, de este sistema social. Y por eso decimos, nuestro aliado es, en la lucha de las mujeres, digo, la clase trabajadora en su conjunto, donde por otra parte, casi la mitad de la clase trabajadora somos mujeres, por primera vez en la historia. Es decir, que no es una clase trabajadora que son todos hombres y las mujeres estamos aparte. La clase trabajadora es, por primera vez en la historia, la mitad somos mujeres. Y esa alianza de la clase trabajadora con los movimientos en lucha, como el movimiento de mujeres actualmente en Argentina, que además es un movimiento que viene de una lucha también en otros países, que ha reemergido, digamos, a nivel internacional, y todos los sectores oprimidos, consideramos que es la que verdaderamente puede proponerse liquidar este sistema que reproduce y legitima permanentemente la violencia contra las mujeres. ¿Cómo se hace esa alianza? Y ahora vuelvo a lo de los scratches, ¿no? Entonces, en primer lugar, con el tema de los scratches digo que es el tema más en discusión en estos días. En primer lugar, no es todo lo mismo. Y esto no lo digo yo acá sentada, digamos. Lo han dicho un montón de expertas, de feministas, en estos días en la radio, en los diarios. No es todo lo mismo, no es lo mismo. Ustedes que son docentes, no es lo mismo el pibe de 15 años que le dice una guarangada a su compañera de curso
que el capataz de una fábrica que la acosa sexualmente a una trabajadora y le dice que si no va al vestuario con él, la va a hacer echar. No es lo mismo. No puede ser lo mismo. No podemos decir, bueno, entonces escrachamos a todos los pibes de 15 años que son un poco... Estaba por decir una mala palabra. Que pueden ser un poco tontos, por decir algo. No sé cómo decirlo. Y que tienen muchísimas posibilidades de aprender a desaprender eso que aprendieron y que tenemos que darles esa oportunidad de desaprender eso, que es donde se ejerce una relación de poder abusiva, aprovechándose de esa jerarquía que implica ser un jefe, un gerente, un patrón en una casa de familia, o como sucedió con esta chica que hizo la denuncia, un actor de 30 y pico de años, el único adulto que estaba en ese momento con el equipo, y una chica de 16 años sola, lejos de su familia y trabajando en otro país. No es lo mismo darle un beso, un chico de 13, 14 años que le da un beso a una chica sin darle la oportunidad a la chica de decirle si quería o no quería, que un sistema de impunidad organizado desde hace milenios, podríamos decir, que garantiza la impunidad absoluta para miles y miles de curas abusadores de niños y niñas, como por ejemplo el caso acá de Mendoza del Instituto Próbolo. Pero este es un caso, o sea, hay millones en el mundo, escándalos en Estados Unidos por miles de denuncias, escándalos en Irlanda por miles de denuncias, escándalos en Alemania por miles de denuncias. No puede ser lo mismo la responsabilidad del Vaticano en conceder impunidad durante siglos a tantas aberraciones cometidas contra niños y niñas que un pibe que en una fiesta se zarpa y le da un beso a una chica sin que ella se lo pida. ¿Está bien que le dé un beso a una chica sin que ella se lo pida? No. Pero no es lo mismo que violar a miles de niños amparados en la religión, en el poder del Vaticano y en la impunidad que le otorga la Iglesia y que le otorga el Estado a esos crímenes. Porque, que yo sepa, muchos a la justicia de esos casos no llegan, ¿no? Son bastante pocos los que la justicia se encarga. ¿Cuántos años estuvo impune el padre Grassi, por ejemplo, en Argentina? Amparado, entre otros, por el entonces cardenal Jorge Bergoglio. ¿Y por qué entonces decimos que no los escraches? Porque los escraches unifican todo, es como que todo es lo mismo. O sea, vamos a escracharlo a este por esto, a esto por otro. Pero no, para nosotras no es lo mismo. Y además, porque nosotras no queremos convertir nuestra lucha contra la violencia hacia las mujeres en aquello mismo que estamos cuestionando. El otro día hablábamos con Virginia. No puede ser que nuestro método para luchar contra un sistema opresor, discriminador, racista, xenófobo, misógino, heterosexista, sea ojo por ojo. Porque hay una feminista, una antropóloga feminista que dice: no podemos adoptar la lógica, o sea, sostener que el feminismo actúe bajo la lógica del enemigo. Nosotras de un lado y nuestro enemigo son todos los hombres del otro lado. No, nosotras creemos que la política y los métodos que hoy nosotras utilicemos en la lucha contra la violencia hacia las mujeres, en la lucha por la emancipación de las mujeres, en la lucha contra todas las formas de opresión y discriminación de las mujeres, no pueden estar en oposición, no pueden ser contrapuestos a esa sociedad futura
que anhelamos y que esperamos que sea el resultado de nuestra lucha. Nosotros esperamos una sociedad que esté absolutamente liberada de todas las formas de explotación y de opresión que hoy condenan a las grandes mayorías de la humanidad. Entonces, ¿cómo vamos a utilizar un método que sea tan, el del ojo por ojo digo, tan contrapuesto con esa sociedad que queremos, que es una sociedad reconciliada de hombres y mujeres, que no sean enemigos unos de otras, o violentos unos contra otras, o opresores unos contra otras? En ese sentido, nosotros no usamos nunca los métodos de los opresores. Esa es la perspectiva porque la que lucha la agrupación de mujeres panirrosas. Y entonces, en ese sentido, invitarlas a todas las que están aquí presentes y que no son aún compañeras de nuestra agrupación, a formar parte de esta corriente internacional que es Panirrosas, que somos unas 3.000 compañeras acá en Argentina, pero que también estamos en Uruguay, en Chile, en Brasil, en Bolivia, en Costa Rica, en México, en Venezuela, en Estados Unidos, en Francia, en España, en Alemania, y que las invitamos a sumarse a construirla, que es una corriente de feministas, socialistas, revolucionarias y además internacionalistas. ¡Vamos, Pero yo quiero plantearles algo más. Quiero aprovechar que todavía no salieron corriendo para la pileta y quiero plantearles algo más. Si queremos enfrentar al capitalismo y al patriarcado, no nos alcanza con resistir contra todas las cosas que nos hacen, digamos, contra todos los sufrimientos y los vejámenes y los agravios y los oprobios que sufrimos las mujeres. No queremos solamente resistir. Hay muchas compañeras feministas que dicen, tenemos que estar en la resistencia, tenemos que ser un feminismo de la resistencia, tenemos que sumarnos todos y resistir contra este gobierno de Macri, tenemos que resistir contra el neoliberalismo. Y, de hecho, el kirchnerismo actualmente está planteando, nos tenemos que unir todos, los que tenemos que resistir contra los salarios de hambre, contra los ajustes, contra el ajuste, contra los despidos, contra los recortes a los presupuestos, por ejemplo, de los programas que tienen que ver con la educación sexual integral, con la prevención de la violencia. Nos tenemos que juntar todos, tenemos que juntar todas las resistencias y esperar al 2019. Bueno, ya falta poquito, ¿no? Para el 2019. Falta menos que antes cuando empezaron a decirlo. Pero cuando empezaron a decirlo, todavía no había pasado mucho del 2018, y por empezar a decir que había que esperar al 2019, dejaron pasar bastantes cosas que las podríamos haber evitado si hubiéramos si no hubiéramos tenido una tregua de las dirigentes sindicales que dejó pasar el ajuste, que dejó pasar el presupuesto del 2019, que es de recorte y de mayores penurias para las masas, para los trabajadores y las trabajadoras. No hubiera pasado tan fácilmente los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, que a las mujeres nos van a afectar muchísimo más que al conjunto de los trabajadores, porque ustedes saben que cuando hay recortes presupuestarios, que cuando hay situaciones de crisis capitalista, a las mujeres se les aumenta muchísimo la carga de trabajo doméstico. Ya lo vimos en el 2001, ya lo vimos en los años 90, los que somos un poco más viejos, que cuando se privatizan las empresas estatales, cuando se recortan los presupuestos de salud y educación, cuando suceden todas esas cosas, las mujeres tienen más tareas en su casa. Si se recorta el presupuesto de salud, tienen menos acceso a la atención pública en salud y por lo tanto las mujeres se hacen cargo en su casa de los niños enfermos. Lo mismo sucede con la educación y lo mismo sucede con el tema de los despidos, donde las mujeres siempre son las primeras en ser despedidas en las situaciones de crisis. Me está pegando así como un rayo de sol acá, por eso cierro los ojos, acá justo. Pero lo que quería plantear era que
hay algo muy perverso, que es que a las masas, a los sectores explotados y oprimidos, no hace falta no hace falta ni un partido, ni una agrupación de mujeres, ni un partido revolucionario que le diga a la gente que cuando las quieren hacer esclavos se tienen que rebelar. La historia ha demostrado que siempre los explotados de la historia, los explotadas, los oprimidos, las oprimidas, siempre se han rebelado contra la opresión y la explotación. Para eso no hace falta de gente que haya estudiado historia, que sepa mucho de política, ni que organice un partido. Nadie se deja explotar, oprimir, esclavizar sin resistencia. También a veces nos venden una historia. Ahí estaba hablando yo con compañeras negras de Haití, y muchas veces la visión blanca, dominante, nos ha enseñado una historia donde parece que los negros eran una población en África que no se sabe por qué se dejaron secuestrar y convertirse en esclavos. Eso es una historia falsa. No hay nadie en la historia de la humanidad que haya permitido ser sometido a la esclavitud, a la opresión y a la explotación sin resistir. Ahora bien, lo que quiero discutir es lo siguiente. Todo este sistema inculca permanentemente la ideología de que a las masas solamente se les puede permitir resistir. Es decir, defender su ración de subsistencia, defender su mínimo derecho a la subsistencia, resistiendo que no sea peor lo que se viene. Es decir, defendiendo la explotación y la opresión actual y que no sea peor, digamos. Resistiendo que no sea peor aún lo que se le va a venir, el futuro que se le va a venir. Pero lo que no se les permite jamás, y lo que está condenado ideológicamente, culturalmente, por el régimen político, y si no es necesario, y si no es suficiente todo eso, con la represión armada, es que se les permita luchar, organizarse y combatir para vencer. Eso no es fácil para la clase dominante permitirlo, porque de ahí surgen revoluciones que voltean y terminan con el orden dominante. Y entonces, profundizar la lucha con una estrategia para vencer, y para vencer significa para imponer un gobierno de los explotados y las explotadas, para verdaderamente democratizar los resortes de la economía y tener y vivir. Anoche, no sé cuántos estuvieron anoche, estuvimos viendo la película Tierra y Libertad, que muestra algunos pinceladas de lo que fue la Revolución Española. Imaginar otro sistema social sin explotación de ningún tipo, sin opresión de ningún tipo, eso está prohibido para las grandes masas, está prohibido para los explotados, está prohibido por este sistema, está prohibido por la escuela, está prohibido por la educación que nos imponen, está prohibido por la cultura, está prohibido por las instituciones religiosas que enseñan que hay que soñar con un reino de la igualdad, pero en el más allá, después de muertos, pero nunca en la tierra. Está prohibido por el régimen político que tiene leyes para impedir que eso suceda, y está prohibido en última instancia, cuando uno quiere quebranta esas leyes, está prohibido directamente con la represión física y sangrienta. Entonces, yo creo que quedarse en la idea de que tenemos que ser feministas de la resistencia, feministas
que resisten. En última instancia, es un feminismo escéptico de que se puede hacer algo más que conseguir algún que otro derecho un poquito mejor, para estar un poquito mejor, o conseguir alguna migaja y no la baguette entera, como dijeron los chalecos amarillos de Francia. Bueno, no queremos un feminismo de las migajas, no queremos un feminismo de la resistencia, queremos un feminismo de mujeres que estén dispuestas a pensar la estrategia y la organización política que necesitamos, no solamente las mujeres, sino el conjunto de los explotados para algún día vencer. Y como queremos vencer, hay que superar las divisiones que nos impone este sistema entre explotados, explotadas, entre hombres y mujeres, entre negros y blancos, entre heterosexuales y no heterosexuales, entre nativos y extranjeros. Y hay que construir una fuerza material. Esa fuerza material hay que construirla disputando el contenido que tienen hoy los sindicatos, disputando el contenido que tiene hoy el movimiento de mujeres, es decir, revolucionando los sindicatos para que no sean solo algunos organismos que se dedican a conseguir un poco más de sueldo para algún sector, solamente para su sector, pero no les importa si las mujeres están luchando por el derecho al aborto, si están luchando contra la violencia, y el movimiento de mujeres que está luchando por el derecho al aborto y se propone ese objetivo, pero no les importa que estemos haciendo un acuerdo, el gobierno esté haciendo un acuerdo con el FMI y entonces hunda en la miseria a millones de otras mujeres y también a sus propios compañeros. Entonces, para conseguir eso es que peleamos en el Partido de los Trabajadores Socialistas y por eso les planteo un paso más allá de nuestra agrupación de mujeres panirrosas, porque estamos peleando porque es necesario frente a este saqueo, frente a esta situación donde piensan doblegar aún más a la clase trabajadora, a los sectores populares, es decir, cuando se están preparando y ya avanzaron bastante en dárnosla, es necesario que esté construido ese partido que esté dispuesto desde los sindicatos, desde los movimientos, desde la juventud estudiantil, que adopte las ideas de la revolución, que se hermane con la clase trabajadora, esté dispuesto a dar una lucha decisiva y con un programa revolucionario para que alguna vez dejemos de ser quienes soportemos en la resistencia y verdaderamente obtengamos la victoria. Bueno, eso. Muchas gracias. Obvio. Sí, sí, sí. Vamos a luchar. ¿Estuvo bien? ¿Estuvo bien? Sí, todo diciendo de vuelta. Una menos. Ahora que decimos nunca más. Somos de panirrosas, somos mujeres organizadas. Hoy no nos para nadie, hoy nos plantamos contra el patrón. Somos la juventud que tiene a Salón como bandera. Obreras y estudiantes luchando por la revolución. Vamos a luchar, la cadena a ganar contra el gobierno y la Compañeras, Vamos a luchar. bueno, abrimos el intercambio igual. No sé si alguien quiere preguntar algo, opinar algo. Yo quería hacer una pregunta de un debate que surgió con las compañeras con respecto a una página que se abrió, digamos, en Facebook, que digamos que no era Scratch en sí mismo a la sociedad abierta, sino como una especie de página donde las mujeres
se informaban entre las mujeres a, digamos, los distintos perfiles de los varones violentos o que, bueno, o que ejercían algún tipo de violencia. Entonces, bueno, quedó, digamos, un poco, por lo menos para mí, quedó un poco abierto en ese aspecto de decir, bueno, hasta qué punto, digamos, tampoco nosotras nos podemos negar este debate que se da de alguna manera de forma genuina, pero bueno, no sé qué considerás vos con respecto a ese tema. Yo soy Yasmín Yasmín, yo soy de Haití y como ustedes lo pueden ver, yo soy negra. Normalmente no hay negra en Argentina, pero quería primero felicitar por la charla, me gustó mucho, y preguntarle, nosotras, estoy hablando en nombre de todas las mujeres negras, inmigrantes, que viven en Argentina, que somos una minoría. Para nosotras, las mujeres que viven acá siempre me preguntan, me dicen, no soy feminista porque el feminismo es blanco. Y como que no hay lugar para nosotras que estamos acá. Y que somos nosotras que sufrimos a diario, sufrimos mucho más, como el impacto de la violencia, del acoso en las calles mendocinas o en las calles de Argentina es muy fuerte sobre las mujeres negras. Quería preguntar, ¿qué lugar va a cumplir el feminismo? ¿Qué lugar tenemos en ese feminismo revolucionario, antirracista? ¿Dónde nos ubicamos? No le estoy diciendo solamente en los discursos. ¿Dónde estamos nosotros que no tenemos voces? Nosotras que no hablamos el castellano, nosotras que no podemos denunciar porque si no nos van a deportar, que supuestamente no hay deportación, sí las hay. Y nosotras que nos quitan a nuestros bebés, que no podemos decir nada. Nosotros a nuestros hijos que no pueden tener la asignación universal por hijo porque supuestamente no son argentinos. ¿Dónde nos ubicamos en ese feminismo revolucionario? Eso quería preguntar. Hola, primero agradecerte enormemente haber venido y agradecerle a las compañeras estar acá con nosotros para que visibilicemos la problemática. Yo quería relacionar lo que ellas comentaron y que nos hicieras un pantallazo sobre la vida y la situación de nuestras mujeres de los pueblos originarios en Latinoamérica. Nosotros tuvimos este mes el Congreso de la ESI en Mendoza, organizado por ESUTE, y dieron una charla muy interesante sobre la problemática de las mujeres en los pueblos originarios, que uno no la conoce, porque es como ella dice, pareciera que el feminismo es blanco y que los que no son blancos no lo sufren. Entonces me gustaría que nos dieras como un pantallazo de la problemática de nuestros pueblos originarios respecto de cómo lo sufren las mujeres. Hola, mi nombre es Lana, estudiante de la Universidad Nacional de Cuba. Yo solamente no era una pregunta, sino era una aclaratoria también para que se agregue a tu discurso, porque es súper interesante. Y vos hablabas sobre un tema de precarización de trabajos con ciertos sectores también de género, incluyendo a ciertos sectores que son precarizados, como las personas que trabajan domiciliariamente. ¿Hay problemas con el micrófono? Yo quería agregar también el tema de... Bien, ahí. Yo quería agregar el tema también de las personas trans y travestis. Bueno, si bien todo el mundo se da cuenta, soy travesti. Y yo quería agregar también el tema de que nosotros las mujeres trans y travestis no conseguimos trabajo y somos una de las mujeres más vulnerabilizadas que hay en esta sociedad argentina, y más que nada esta sociedad machista, transodiante,
con varios con varios sectores antiderechistas, que lo único que quieren es privatizarnos derechos obtenidos por varias compañeras que han muerto por esa lucha, como Diana Zacardán, como Loana Berkins, y es ideal también destacar el cupo laboral trans, que es súper necesario, porque un tema del capitalismo machista es la prostitución que nosotras sufrimos. Y a mí me gusta destacar algo muy importante, que lo dijo Loana Berkins en una entrevista un día, era que ella se topó con un montón de gente en el Congreso de la Ley de Identidad de Género y dijo: yo quiero que ustedes dibujen a una mujer trans. ¿Cómo se la imaginan? ¿En qué contexto se la imaginan? ¿Qué situación está? ¿Cuál es su cuerpo? La gente se tomó el lugar de dibujar y dibujó a una mujer con tetas grandes, con culo grande, con un contexto de calle, con una cartera, con una falda, con un top. Entonces dijo Loana: es acá donde la sociedad argentina nos ven, y la sociedad de Latinoamérica nos ven a todas las mujeres trans y travestis, sexualizadas, muertas por la silicona, muertas porque con más tetas y más culo vende más. Ese es el capitalismo que nos mata a nosotras, ese es el capitalismo que no nos deja entrar en un sector burgués, porque el sector burgués es el hecho de que no te da laburo, no te da trabajo. La única alternativa de mujeres que no pueden estudiar tampoco por causa de la discriminación. Y también destacó algo muy importante, que es súper esencial también, dijo: ahora quiero que dibujen un cuerpo de un varón trans. La gente no supo cómo dibujar. Entonces, así como la mujer trans y travesti está ultramente sexualizada, el cuerpo del varón trans está invisibilizado. Entonces, lo que nosotros en realidad luchamos es por un cupo laboral trans que sea necesario, que sea ya, pero que mientras más este derecho se sigue reteniendo por antiderechistas, con mis hijos no te metas, nosotras seguimos muriendo en las calles. Y tengo un montón de compañeras que se ha llevado el transodio y que se ha llevado los femicidios también, porque somos parte de un femicidio, de una cacería que hoy día me enteré de que una compañera trans murió a causa de un suicidio el jueves de esa semana, tristísimo, en Jujuy. Y hace 2 semanas murieron 2 compañeras más a causa del suicidio. O sea, es una tasa de más de 73 personas trans en 2 meses. Es muchísima. Y el transodio es el principal elemento que a nosotras nos aniquila día a día. Entonces, bueno, yo quería agregar eso y, bueno, muchas gracias por la oportunidad. Sí. Sí, quería... Bueno, la nombraste a Loana, que éramos amigas desde hace muchísimos años, que lamentablemente también murió muy joven, como mueren casi todas las mujeres trans, que su promedio de vida es de 35 años. Yo quisiera plantear algo que recién le decía a Virginia por apurarme y me llevé puestos algunas partes por delante, que me parece que viene muy bien ahora para responder a lo que plantea la compañera y para lo que plantea la compañera inmigrantes haitianas, y lo que planteó la compañera por acá. Nosotras planteamos como política concreta de organización frente a la violencia, la aplicación de protocolos en todas las instituciones educativas, en todos los establecimientos de trabajo. El protocolo es muy importante porque el protocolo implica la aplicación de protocolos, digo, en lugares, ¿no? Como puede ser una escuela, una universidad, una fábrica, una empresa. El protocolo implica, en primer lugar, que el resultado de ese procedimiento tiene que contar con el consentimiento de la víctima, denunciante, obviamente, pero también implica el derecho a la defensa del denunciado. Para nosotros es irrenunciable el derecho a la defensa que tiene cualquier persona acusada de lo que fuere en un proceso que se lleve adelante para resolver, sancionar o lo que haga falta, digamos, solucionar. Eso en primer lugar. Pero además de los protocolos, lo que consideramos más importante aún es que organizamos desde las bases comisiones de mujeres en todos los lugares de estudio, en todos los centros de estudiantes, en todos los lugares de trabajo y en todos los sindicatos.
Opinamos que no hay nada que pueda reemplazar la fuerza de las mujeres. Cuando digo mujeres, incluyo a las mujeres trans, ¿no? Por supuesto. La fuerza de las mujeres organizadas para pelear por sus derechos junto con después sus compañeros. Pero las mujeres tienen que tener el derecho a esos espacios de organización para fortalecerse en su lucha por sus derechos. Y no es una cosa abstracta. Voy a poner 2 ejemplos que me parece que son importantes por lo que plantea la compañera y también por lo que plantea la compañera... ¿cómo es el nombre de la compañera? Yasmín. Yo planteé la importancia de la unidad de todos los que somos oprimidos y explotados. Pero es muy importante lo que señala ella, porque no es posible no se puede utilizar, como hacen algunos, el discurso de la unidad para disolver la existencia de una diferencia que es utilizada para oprimir a un sector. Digo, es muy importante lo que planteó Yasmín, porque las corrientes populistas, las corrientes estalinistas, los partidos comunistas, nos han hecho a las mujeres durante muchísimos años, durante décadas, plantear que no podíamos discutir nuestras demandas, que no podíamos plantear lo que nos pasaba a nosotras, porque eso dividía en la lucha por la revolución. Entonces nos dividía. Nosotros decimos, la unidad de los explotados y los oprimidos es una unidad a construir. Es una unidad y que no puede construirse sino parte de reconocer que entre los explotados hay sectores que son oprimidos por otros explotados. No se puede construir la unidad diciendo, bueno, como somos obreros, como somos trabajadores que luchamos contra la explotación, entonces no le digamos nada a nuestros compañeros que le pegan a la esposa, que son violentos, no le digamos nada porque no, todo lo contrario. Es imposible conseguir la unidad de las filas de los explotados si no combatimos profundamente contra nuestros compañeros que son racistas, contra nuestros compañeros que son xenófobos, contra el compañero de la fábrica que te dice, ahí viene el bolita, el paraguayo, el chilote, lo que fuere. Si no combatimos eso, es imposible construir la unidad. Entonces es exactamente opuesto a lo que nos dicen los populistas, lo que nos dicen los estalinistas y lo que nos dice, por supuesto, la burocracia sindical y la patronal, ¿no? Porque sirve para esos intereses, mantener la división y el rencor y el resentimiento y los problemas entre los explotados. Yo quería mencionar, porque yo no conozco profundamente la historia del feminismo negro, pero sí conozco que en la década de los años 80, fines de los 70 y principios de los 80, la gran rebelión contra el feminismo blanco heterosexual imperialista norteamericano vino de las mujeres negras. Y ese movimiento de las mujeres negras fue fundamental para plantear, no solamente contra el racismo, sino también para plantear que los sectores explotados eran mayoritariamente sus hermanos hombres negros y no sus hermanas feministas blancas. Ese feminismo negro fue sumamente revolucionario y hubo una agrupación que sacó un manifiesto que no me voy a acordar el nombre ahora porque es en inglés y yo mucho no manejo inglés, pero me comprometo a mandárselos para que lo lean. Un manifiesto sacaron las mujeres negras a fines de los 70 en Estados Unidos, donde decían que ellas eran socialistas, revolucionarias, marxistas, porque el feminismo blanco no alcanzaba para explicar la situación de las mujeres negras oprimidas por sus hombres negros, explotadas por la clase dominante para una nación y para un pueblo negro que mayoritariamente pertenecía a las clases explotadas, y además
divididas y discriminadas por el racismo de los blancos. Entonces, me parece muy importante lo que vos señalaste, porque no hay posibilidad de la unidad de blancos, negros, mujeres y hombres explotados si no es reconociendo y peleando contra la discriminación, contra el racismo, contra la opresión que existe entre nosotros. No solamente de la clase dominante. La clase dominante inculca esas ideologías entre los explotados. Por eso nosotros siempre decimos, por eso somos internacionalistas también. Nosotros no defendemos ninguna nación que ha construido las clases dominantes, sino que nosotros nos reconocemos internacionalistas y por eso decimos, ¿cómo es que? La clase obrera es una. La clase obrera es una sin fronteras, o también decimos, ay, Titín, ayúdame. Lo que cantan los españoles. Nativa o extranjera, la misma clase obrera. Y después, por lo que planteaba la compañera, nuestra experiencia como Pan y Rosas, y esto que yo te decía, de que organizamos comisiones de mujeres en los lugares de trabajo, después tiene efectos concretos. En una fábrica muy grande, que es Kraft Mondelez, que es una fábrica de la alimentación de las más grandes que hay en Argentina, hace varios años ya, hubo una obrera que denunció a un capataz, a un supervisor, por acoso sexual, y lo fue a denunciar a la oficina del gerente de recursos humanos. Lo primero que hizo la empresa fue sancionar a la obrera y suspenderla con varios días de suspensión para que no moleste, ¿no?, con su denuncia. Inmediatamente que la obrera salió de la oficina de personal y le comunicó a las delegadas, algunas compañeras nuestras de Pan y Rosas y compañeras del PTS, lo que había pasado, inmediatamente las delegadas llamaron a un paro de toda la planta, de todo el turno de la planta, y se paralizó. Hombres y mujeres paralizaron la planta en reclamo para que se eche al acosador y se reincorpore y no se sancione a la mujer y a la trabajadora. Y se consiguió inmediatamente, con la unidad de los trabajadores y de las trabajadoras. Y esa conciencia feminista, digamos, de los compañeros obreros de Kraft, no cayó del cielo. Cayó de esa comisión de mujeres que cada 8 de marzo explicaba por qué se celebraba el 8 de marzo, que cada 25 de noviembre repartía un volante explicando por qué había que luchar contra la violencia hacia las mujeres. Es decir, fue construida esa conciencia que un día fue necesaria para decir, hoy hagamos este paro para salvar a esta compañera de esta situación. Eso es un ejemplo. Y otro ejemplo que quiero comentar es el de una fábrica que ahora seguramente la conocen, que es una gran imprenta, una de las más grandes imprentas que hay en Argentina, que ahora está bajo control de sus trabajadores, que se llama Madigraph. Era una multinacional que se llamaba Donnelley. Era la que antes había sido la editorial Atlántida. Era la imprenta donde se imprimían la mayor cantidad de revistas conocidas que hay de Vosotras, Para Ti, todo ese tipo de revistas. Entre otras cosas. Gente, la revista Gente. Bueno, en esa fábrica, cuando estaban los patrones, no tomaban mujeres, solamente trabajaban obreros, varones. Entonces había una mujer trans que para conseguir trabajo se vestía de hombre, iba con su documento, con el nombre que tenía de nacimiento, hasta que los compañeros nuestros, que eran delegados de la comisión interna, se dieron cuenta que esa mujer estaba viviendo una vida que no era la que había elegido, simplemente para poder tener trabajo y para, como dice la compañera, para no terminar en una situación de prostitución, que muchas veces es la única salida, en gran cantidad de los casos es la única salida para las mujeres trans. Y entonces esa comisión interna hizo una asamblea de fábrica con todos los hombres
y les explicó la situación y de acuerdo y por unanimidad pelearon contra la patronal para que la compañera pudiera ir con su nombre elegido, con su género autopercibido, vestida como ella quería, y no solamente eso, sino que obligaron a la patronal a construir un baño y un vestuario solamente para una obrera, que era la única mujer obrera de esa fábrica. Eso no se consigue por espontaneidad. Eso fue la lucha de esa comisión interna con delegados del PTS, compañeros nuestros, que durante años se pelearon contra sus compañeros de fábrica, igualmente de explotados, pero que decían, los bolivianos, y jodían y hacían chistes contra los inmigrantes, bromas violentas y situaciones incluso de sus vidas personales con sus compañeras, sus esposas, que nuestros compañeros se encargaron siempre de discutir, de explicar, de convencer, y que terminó en una situación como esta, en la cual nadie se opuso a un derecho tan elemental como ese que la patronal tenía invisibilizado, por supuesto, y tapado. Entonces, cuando nos dicen, bueno, está bien, la revolución socialista, perfecto, todo bien, pero mientras tanto, ¿qué hacemos? Mientras tanto hacemos esto. Mientras tanto luchamos en cada lugar de trabajo, en cada lugar de estudio, por comisiones de mujeres, para que las mujeres se organicen y eso les dé la fuerza para pelear por sus derechos, en unidad con sus compañeras y sus compañeros, por la aplicación de protocolos que sean verdaderamente aceptados integralmente por las víctimas y por las denunciantes, pero que también respeten el derecho a la defensa, que no se le puede negar absolutamente a nadie si no queremos que alguna vez esa prohibición del derecho a la defensa sea aplicado contra nosotros, ¿no? Como sucede en una dictadura, como sucede en un juicio sumario o como sucede en muchas situaciones donde las clases dominantes no aplican ningún derecho a la defensa contra las masas sublevadas. Le voy a hacer una pequeña corrección a la compañera Andy, porque cuando relató todo lo que relató muy correctamente sobre lo que pasó en Donnelly, la lucha que dieron los compañeros por esa compañera trans, y ella contaba lo de cómo se comportaban anteriormente, inclusive esos delegados, inclusive que eran compañeros del partido, habían naturalizado de verduguear a los extranjeros. Hasta que un día llegaron y nos contaron, y fue una cosa realmente que nos causó estupor, sí. Porque había entrado un compañero boliviano y lo habían molestado tanto, lo habían torturado, hay que decirlo directamente, al tipo por su origen extranjero, que este compañero renunció y se fue de la fábrica. Y cuando nos contaron eso, a nosotros en la dirección del partido nos causó estupor realmente. Y discutimos duramente con los dirigentes, en ese momento, el Chavo y todo lo demás, son los que después ocuparon la planta, se la expropiaron a los capitalistas, y que después hicieron todo lo que hicieron, que contó Andrea por la compañera trans, pero que en ese momento eran la expresión de la conciencia atrasada que es la norma del movimiento obrero. Sí. Nosotros vamos al movimiento obrero a combatir las ideas atrasadas del movimiento obrero. Y no nos importa que los obreros no nos entiendan. Se las combatimos igual. Y se las combatimos a nuestros camaradas. Lo entendieron muy bien y ellos fueron convenciendo uno a uno, primero los tipos más activistas, los que eran de la lista Bordeaux, que era la lista nuestra en gráfico, convenciendo a los activistas porque había estado mal ese trato que habían tenido con el compañero boliviano, que había sido al extremo, que el tipo tuvo que renunciar. Y en esa lucha por convencer, nos costó muy poco convencer a los compañeros nuestros, en eso cuenta
Está bien lo que dice Andy, o sea, pero no es que surgió esto, fue de afuera, fue desde el marxismo, fue de los que luchamos por el Partido Revolucionario. El Partido Revolucionario también es eso, no es que suma solamente gente con la idea como viene, sino que es un combate a muerte por las ideas atrasadas que te va inculcando la sociedad. Y eso para mí fue un ejemplo enorme. Y el otro ejemplo que hicieron ellos mismos fue cuando la mayoría eran argentinos, pero digo, no sé, el 50% eran extranjeros en la ocupación del barrio del himno americano en Soldati, porque eran paraguayos, bolivianos y algunos peruanos. Explica eso, que era una ocupación de tierras. Era una ocupación de tierras porque era gente que, fíjense, como empezaron a tener trabajo bajo el kirchnerismo y vivían en villas porque no tenían posibilidad de alquilar, era tan caro el alquiler de una pieza en una villa que ni siquiera eso podían pagar. Entonces dijeron, no, vamos a armar una casita recontra precaria, un rancho de chapa, de lona, de plástico, lo que fuera, porque era la única manera de sobrevivir, porque no podemos pagar. Había aumentado tanto porque, escúcheme, el que le alquilaba en la villa no era Rockefeller, ¿no? Entonces, digo, como era terrible. Entonces, ellos ocuparon esos predios que estaban desocupados y hubo una represión brutal, represión conjunta del gobierno macrista con el gobierno kirchnerista, el gobierno de la ciudad, el gobierno de la Policía Federal, con resultado que hubo 3 muertos. Los compañeros, nosotros participamos porque justo habíamos hecho un homenaje a Mariano Ferreira en Constitución y apenas terminó, como había habido esa represión, dijimos, bueno, toda la gente que habíamos concentrado, que eran muchos, inclusive estaban los compañeros ceramistas porque habían puesto esos azulejos, mosaicos cerámicos en homenaje a Mariano, nos dirigimos todos al Parque Indoamericano y pudimos romper el cordón policial y llegar y confraternizar con la comunidad extranjera particularmente. Había algunos argentinos que eran pocos, pero les quiero decir lo siguiente: al otro día nuestros dirigentes sindicales como el Poque, que dirigía Kraft, fue a la fábrica y los obreros le dijeron, no los que votan a la burocracia a la verde, los que votan a la Bordeaux, que es nuestra agrupación, la base de los que votan a la izquierda dentro de la fábrica. La izquierda dentro de la fábrica. ¿Por qué vos fuiste con la bandera de Kraft? Porque el Poque salió en una foto con una banderita que decía Kraft, Rabusi, Comisión Interna. ¿Por qué vos fuiste a esa ocupación de extranjeros con la bandera de Kraft? Nosotros te elegimos para otra cosa. Y el tipo el Poque enfrentó a esos trabajadores. Trató de convencerlos, algunos los convenció y otros no, pero es esa lucha. Nosotros no nos amoldamos al sentido común de la clase obrera. La clase obrera es atrasada porque lleva 200 años de opresión brutal sobre su espalda. Y la opresión que ya tuvo del estalinismo hace 100 años, después tuvo la opresión del peronismo. Claro. Movimientos machistas si los hay. Entonces, porque estamos hablando de este fenómeno de atraso. En el fenómeno de atraso de considerar a la mujer inferior y de considerar a los extranjeros inferiores y considerar toda minoría inferior, porque él, no sé por qué, se cree que es superior. Pero entonces hay que combatirlo, eso es lo que digo, no se puede aceptar como algo normal. Y de ese punto de vista, yo creo que tanto todos los dirigentes nuestros, dirigentes sindicales, no más que están muchas presiones que tienen por la tarea sindical, no han caído en lo que es el facilismo, de decir, bueno, ¿qué va a hacer? Los trabajadores efectivos no quieren pelear por los contratados. O por eso los ejemplos que daba Andy, tanto lo de Lorena Gentile, que fue la delegada que paró la fábrica Kraft, cuando fue que hicieron el supervisor abusó de la compañera y la terminaron queriendo sancionar, terminó todo al revés, se paró la fábrica, y son ejemplos muy importantes que nosotros como partido reivindicamos mucho, y ustedes como agrupación de Pan y Rosa, el luchador tiene que reivindicar mucho porque es un orgullo tener esos ejemplos de trabajadores que no llegaron por sí mismos a estas concepciones, sino que llegaron en una fusión con el marxismo revolucionario. Sí, yo quería agregar a lo que dijo Titín que las presiones en el movimiento obrero
nuestros compañeros tienen que enfrentarse con que el día de la paga, con el día del sueldo, sus compañeros se vayan a consumir prostitución. Nuestros compañeros tienen que combatir contra los comentarios sobre comparar o querer burlarse de alguien, utilizando como si fuera un insulto, que es puto, que es gay, que se la come, traba. Esas frases, esos nombres, esas palabras utilizadas siempre como insultos y como algo despectivo. Y eso es cotidiano. El marxista revolucionario que no combate eso cotidianamente y lo deja pasar y lo naturaliza, está actuando en el sentido absolutamente contrario del que pretendemos de luchar contra la opresión y contra la explotación. Sí. Sí. El problema que tengo es que tengo un título de psicóloga. O sea, yo la verdad que de historia no sé prácticamente nada, y no me quiero meter en terrenos que no conozco por respeto también a quienes sí saben. Lo único que te puedo decir es que hubo este año por primera vez en el Encuentro Nacional de Mujeres una lucha que llevaron adelante las compañeras de pueblos originarios, de distintos pueblos originarios de Argentina que habitan en el suelo argentino, para exigir que el Encuentro Nacional de Mujeres se denomine encuentro, en vez de nacional, encuentro plurinacional de mujeres lesbianas y trans, por respeto a los pueblos originarios que no se consideran pertenecientes a la nación impuesta por la clase dominante, por la burguesía nacional en el desarrollo de la constitución de la nación argentina, digamos, ¿no? Y eso es por primera vez en 33 años que conseguimos. Esa pelea se dio en el encuentro de este año, que fue entre Trelew, y ahora nuestras compañeras me decían antes de ayer que ya están empezando las reuniones de organización del próximo encuentro del 2019, que va a ser en La Plata, y me decían que acababan de votar en la comisión organizadora, que es una comisión en La Plata que tiene más o menos 400 mujeres, la comisión organizadora, que acabaron de votar con mayoría absoluta, con excepción del Partido Comunista Revolucionario, del PCR, con la excepción de ellos. Todo el resto votó a favor de que se llame Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas y Trans.